Muy buenos días a todos y a todas. La convocatoria de esta rueda de prensa en relación a los trabajos que se vienen también realizando para la erradicación del foco de termitas, que como saben es un problema desde hace algunos años. Durante estos meses de crisis sanitaria, pues el asunto parecía dormido, que no lo es, porque hemos continuado trabajando independientemente del periodo de alarma. Se han seguido, entre las actividades que se consideraban por parte del Cabildo de Tenerife como esenciales, está el de la erradicación de la termita. Por lo tanto, prácticamente no ha habido paralización alguna durante estos meses de crisis sanitaria, y sí que hemos visto, en cualquier caso, hay una parte del trabajo que estábamos poniendo en marcha, muy importante, por cierto, que sí que ha tenido que posponerse, habida cuenta de la imposibilidad de poder acceder a las viviendas de los vecinos que están en la zona afectada por la termita. Durante estos meses, y habiendo detectado en su día la aparición de algunos nuevos focos de termitas, se ha redoblado, se ha ampliado la actuación encargada por el Cabildo Insular, y hemos trabajado hasta el día de hoy visitando viviendas, hasta un total de unas 240 viviendas se han visitado para, de alguna forma, conocer si estaban afectadas por la termita, si lo estaban, poder actuar y seguir teniendo un mapa muy definido de cuál es la situación de esta especie invasora, o que estamos en trámites de que se pueda ser considerada especie invasora, y también un seguimiento muy estrecho a través de un sistema de geolocalización que, en este caso, yo no creo que haya ningún otro igual, desde luego no en España, para tener a tiempo real la localización de cada uno de los puntos en donde están colocados los biocidas, en cada uno de los puntos en donde están colocados los detectores de termitas, conocer la evolución del proceso, saber si hay un rebrote, si finalmente han desaparecido allí donde se localizaron. Y por lo tanto se está haciendo un trabajo intensísimo. No voy a entrar en el detalle de las partidas ni económicas ni en las cuestiones más concretas. Solo decirles que durante todo este proceso ya se llevan instaladas, colocadas, más de 6.000 puntos. Esos puntos en unos casos son biocidas, en otros son detectores, y seguramente ya en muy poco tiempo podremos alcanzar una cantidad bastante superior para el único objetivo que tenemos, que es la erradicación de esta especie. Luego valoraremos también, por parte de los que me acompañan en esta mesa, cuál es la evolución que hemos ido comprobando durante este prácticamente año, desde que empezamos el nuevo grupo de gobierno hasta la fecha. Por tanto, por esa razón me acompañan en la mesa tanto la consejera insular del área, Isabel García, como Juan Pestano, responsable de Traxatec. Cristóbal también, el jefe de servicio, le agradezco que también nos acompañe hoy aquí para darle cuenta de este trabajo intenso. Aún nos queda trabajo, la especie no está erradicada, pero el Cabildo de Tenerife va a seguir trabajando denodadamente para acabar con este problema, para evitar que se pueda trasladar a otros lugares de la isla y para conseguir, espero, que pronto, en próximos meses, ya podamos dar por fin buenas noticias en cuanto a la remisión definitiva del problema. En cualquier caso, le doy la palabra a la consejera, María Isabel, para que les ponga en situación de cuál ha sido todo el proceso del trabajo que hemos venido realizando para la erradicación de la termita subterránea, y a continuación tomará la palabra Juan Pestano para darles el momento de cómo está la situación. Isabel, por favor, cuando quieras. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas y gracias por asistir a esta rueda de prensa. A modo de recordatorio, quiero incidir en el hecho de
la Reticuloitermes flavipes, es una plaga de las más invasivas a nivel mundial que se conocen. Tienen una capacidad de reproducción bastante masiva, forman colonias y focos de dispersión múltiples y se alimentan, como saben, básicamente de madera y formando túneles subterráneos. Un dato importante y que es bastante llamativo es que una sola colonia de termitas subterráneas puede contener hasta 1 millón de individuos. Y cuando están en fase alada, que ocurre una vez al año, pueden ocupar hasta 150 a 400 metros de superficie. También me parece de interés señalar que esta plaga se encuentra también presente en Francia, Alemania, Austria, Italia y Portugal y ocasiona múltiples pérdidas cada año, ¿no? En la isla de Tenerife esta plaga se constata en el año 2010, pero todos los datos apuntan que ya estaba presente en el territorio desde el año 2007. Por tanto, cuando esta consejera y este grupo de gobierno llega al Cabildo, hacemos una apuesta decidida por impulsar de una vez por todas el control y la erradicación de esta plaga que hasta este momento pues, no había sido abordada de manera contundente. Por tanto, para no actuar de manera, poco respaldada, esta consejera se armó un comité técnico de distintos organismos en los que están representados, como ustedes saben, el Gobierno de Canarias, está también en este comité los departamentos de Sostenibilidad, Agricultura y Sanidad y Patrimonio del Gobierno de Canarias, como les decía. También está la Universidad de La Laguna, los ayuntamientos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto de Productos Naturales, cuyo objetivo es supervisar los trabajos, hacer el plan de erradicación y controlar los tratamientos que se están aplicando de manera colegiada y con un sustento científico. Digamos que todos los pasos que se están dando están supervisados de manera continua por este comité técnico. Para abundar también un poco en la información que hemos venido dando en los meses pasados acerca del control de esta plaga, pues saben que lo que establecimos fue un cerco para tratarla y luego ir abordando todos aquellos puntos internos que íbamos descubriendo. La plaga a día de hoy se encuentra en los municipios de La Laguna y de Tacoronte y siguen contenidos ahí, y también hay un punto en el municipio de La Laguna del que les dará buena cuenta ya Juan Pestano. Un avance importante en cuanto al tratamiento de la plaga es que desde el Ministerio está ya en fase de publicación, como decía el presidente, el hecho de que se encuentre ya dentro del catálogo de especies invasoras del Ministerio, en el catálogo nacional, cosa que es muy importante también para tratarla con mayor respaldo. En conversaciones con el Ministerio ellos nos han mostrado también la voluntad de colaborar para la erradicación y el control de la plaga. Y bueno, la apuesta decidida por este Cabildo ha quedado más que evidenciada, puesto que hemos destinado casi 1 millón de euros en el encargo a la empresa Traxatec, que es la que está encargada de hacer este tratamiento, y preveemos que para el año 2020, según se vayan ejecutando estos presupuestos, podamos añadir 500.000 euros más para seguir abordando el problema de la plaga debidamente. Yo creo que también es importante resaltar que hemos establecido 2 parcelas en cada uno de los municipios de Tacoronte y de La Laguna para la recogida de los residuos contaminados, porque piensen que uno de los principales problemas que nos encontrábamos con esta plaga era la dispersión de la misma, la falta de control en la dispersión de elementos contaminados que había que controlar de manera rápida. Para esto hemos habilitado una parcela en La Laguna y otra en Tacoronte, donde vamos a hacer al domicilio un puerta a puerta, recogida de residuos que están contaminados, previa inspección, los llevamos a estas parcelas y allí los tratamos con biocida y con un astillado para luego ser trasladados a al PIRS, a un tratamiento autorizado, ¿no? A un lugar autorizado. Bueno, pues yo creo que más o menos he dicho todo. Destacar el trabajo de esta mesa técnica, de los trabajadores del Cabildo, de los técnicos de la empresa Traxatec. También ha sido un trabajo en el que han colaborado todas las instituciones, el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias también ha ofrecido para este
tratamiento una aportación de 400.000 euros que se añadirán a los presupuestos ya establecidos por el Cabildo, con lo cual pues también ese agradecimiento al Gobierno de Canarias por colaborar en la erradicación de la plaga. Yo creo que si quieren le damos paso ya a Juan para que haga una actualización de cómo están los trabajos, que es realmente lo importante, y todas las prospecciones y tratamientos que se están haciendo. Juan, y si te parece también, además de explicar en la situación actual de los trabajos, el procedimiento novedoso y además exhaustivo que se está realizando vivienda a vivienda para detectar si hubiese cualquier infestación, y desde luego agradecer el apoyo y yo diría la hospitalidad de los residentes que no han puesto ninguna pega para que se pueda entrar en sus domicilios y se pueda seguir realizando el trabajo, porque evidentemente, igual que hay que actuar sobre el suelo, siendo subterráneas, es muy importante detectar los posibles focos, y las viviendas, sin lugar a dudas, puede ser un lugar donde puedan continuar esta plaga. Juan, si por favor nos da la... Bueno, me permiten, no está funcionando ahora. La distribución ahora mismo de la Reticulitermes flavipes en la isla está vamos a dos focos principales. Uno sería el tacoronte valleguerre, que es el usual, y hay otro más distal, que lo ven en el punto inferior, que es en Arona. Es un punto muy pequeño, un foco muy, muy pequeño que se detectó, creo recordar, en 2016. Estuvo inactivo un tiempo y se ha activado en fechas recientes. Y la distribución principal de la plaga es esta que tienen aquí. Tenemos la zona cero, lo que hemos conocido siempre como urbanización Parque Atlántico. Hay una zona que se ha ampliado, que fue de aquellos focos que se notificaron en el primer trimestre del año, que es son la zona del Camino de la Barranquera. Vamos a dar zonas, en ningún caso vamos a dar localizaciones exactas de los puntos. En la zona del Camino de la Barranquera, en Valleguerra. Otro punto distal lo tendríamos en la zona de Garimba, en Guamasa, que se detectó en diciembre, y un punto que se detectó un poco anterior, sobre octubre, noviembre, en Los Naranjeros. Todos los focos distales en la estrategia que nos hemos planteado ya han sido tratados, incluyendo el de Arona. ¿Por qué hemos hecho el trabajo de esta manera? Porque la primera fase que nos habíamos planteado no solo era una fase intensa de prospección para conocer el estado de la plaga, una prospección que al 100% se había realizado en el territorio. Nosotros prospectamos la totalidad de la zona, es decir, de esos puntos que ven ahí, trazamos una línea con un sistema de información geográfica a 1,5 kilómetros de los puntos más distales y prospectamos todas las parcelas rústicas incluidas en esa zona. Se visitan, se revisa si hay termita o no, se colocan detectores, aunque no se detecte termita, se geolocalizan y también hacemos una revisión de las viviendas puerta a puerta. ¿Por qué hacemos esto? Porque aunque pueda parecer que lo más lógico en el tratamiento de la plaga era lanzarnos a poner biocidas, lo lógico es conocer la extensión real de la plaga para tratar exclusivamente donde existe el problema y monitorizar el resto de zonas. Tienen que entender una cosa, que cuando nosotros detectamos un termitero, el termitero no es reciente. Para que un termitero muestre actividad y nosotros lo podamos visualizar, debe pasar un tiempo que puede ser de 1 a 2 años. Hasta que no tienen un volumen poblacional suficiente para ser evidenciado, nosotros no podemos detectarlo, porque normalmente la actividad subterránea no la vemos hasta que nos afloran vía canales de progresión o en fase alada. Nosotros estamos trabajando así porque nos garantizamos dos cosas: conocer el estado actual de la plaga y nos garantizamos las revisiones futuras. ¿Por qué nos garantizamos las revisiones futuras? Porque vamos a los puntos, los prospectamos, colocamos esas estacas, pero se vuelve. Nuestro sistema informático nos activa cuando se llega al plazo de revisión de cada estaca y el personal va al punto donde está cada estaca. Cada estaca la estamos ubicando en el terreno con una precisión de en torno a 3 centímetros, es decir, estamos utilizando GPS de alta precisión, a los que le hemos implementado un sistema de información geográfico propio que ha elaborado nuestro departamento de GIS, de tal forma que en el sistema no solo se carga la existencia de una estaca, sino se activa una base de datos que nos permite saber en tiempo real en qué punto hay o no termitas
Si ese punto es un detector, si ese punto es una estación de control con biocida, el número de termitas que hay en la revisión, la evolución del sebo, si hay consumo, si no hay consumo, si las termitas se reducen, si las termitas desaparecen, por lo tanto entendemos que el sebo ha muerto, si hay una reactivación. Es decir, tenemos un sistema informático muy, muy potente que hace que en tiempo real nosotros y la Administración pueda tener un seguimiento absoluto de la evolución del proyecto. Esto no... Vale. Aquí pueden ver el histórico de la evolución de la plaga. Todos sabemos que sale de la zona cero, que es la urbanización Parque Atlántico. Estos son datos de revisiones ya, digamos, científicas que se han ido haciendo. Si ven, en 2015 la detección estaba más centrada en Parque Atlántico. En 2017 se detecta ya una ampliación hacia el PRIS y el Puerto de la Madera. Que se detecte esta ampliación, quiero puntualizar, no quiere decir que las termitas no estuvieran de antes, quiere decir que se evidencian la existencia en ese momento. Y a partir de 2018 se evidencian nuevas colonias que van avanzando hacia Valleguerra. Con las nuevas de este año ya tendríamos el pequeño punto de Garimba, el pequeño punto de los Naranjeros, camino a la Barranquera. Esa aproximadamente sería la evolución que tenemos desde 2015. Y este es el punto de Arona, que es el que les comenté antes, que es un punto muy, muy, muy pequeño, que ya está tratado también como todos los pequeños puntos distales que nos hemos encontrado. Y lo que sí quiero comentarles respecto a los tratamientos es que nosotros ahora mismo vamos a plantearnos el proyecto en 4 fases, que ya le comenté a la Administración. La primera es una fase de prospección intensa, que es esta que hemos realizado al 100% de toda la superficie agraria de Tacoronte. Las viviendas, habíamos visitado 240 viviendas, ahora debemos retomarla una vez se finaliza el estado de alerta con las restantes. Y con esta prospección, la colocación de detectores, ahora pasamos a la fase de control. La fase de control básicamente consiste en generando un perímetro de seguridad en las zonas afectadas para evitar la expansión de la plaga. Una vez tengamos finalizada esa fase de control y veamos que no existe más progresión de plaga, no aparecen nuevos puntos y tenemos determinados y acotada exactamente la zona donde hay plaga, pasaremos a la fase de erradicación propiamente dicha, porque el objeto de este proyecto en ningún caso es el control de la plaga, sino la erradicación. Y entonces iríamos a un tratamiento 100% de todas las zonas y todos los terrenos afectados. Una vez finalizásemos la fase de erradicación, pasaríamos a la última fase, que es una fase de control, que es la más larga del proyecto, sorprendentemente, porque tendremos que estar durante un periodo no inferior a 5 años monitorizando los puntos de control para ver si hay rebrotes o no. Porque, bueno, como ya les comenté, no se evidencia la colonia hasta que tiene un tamaño poblacional suficiente para que la veamos. Yo me gustaría agradecer a la población el recibimiento que estamos teniendo cuando hacemos el trabajo y también hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos. Cuando han visto los mapas de dispersión, se empieza a ver que a partir de 2017 las zonas no empiezan a tener un continuo. No tienen un continuo porque la expansión de la especie ha sido antrópica. Lo que quiero decir es que se ha producido un desplazamiento debido a que personas cogen restos afectados, tierras afectadas, y las trasladan a otro lugar. Si la gente está haciendo movimientos de tierra y no está llevando los enseres contaminados a las parcelas de acopio, está contribuyendo a la expansión de más importante el efecto antrópico, muchísimo más importante que el efecto de fase alada. La fase alada es muy espectacular, todo el mundo le da muchísima importancia, pero tenemos una estimación de que solo en torno al 2% de la población de fase alada tiene alguna posibilidad de implementarse y formar una colonia. Sin embargo, un palé, un mueble afectado con termitas que se lleva a una finca y se deposita en el suelo en un terreno húmedo, con toda probabilidad dará lugar a una nueva colonia por la biología de la especie. Y bueno, yo en principio poco más. No, esto es especialmente importante. El dato es evidente. Por medios propios, es decir, en esa fase que se produce en una etapa determinada del año en el que pueden trasladarse las termitas de manera autónoma, lo que sí es evidente es que eso es la parte más pequeña de la posibilidad de la propagación, porque el verdadero peligro es que la propagación se haga
por cualquier persona con esos movimientos de material, de muebles, de madera o de tierra, y que haga que al trasladarlos lleguen a otros lugares de la isla. Y de ahí la importancia de controlar mucho esta situación, porque el problema no es tanto que sea la termita la que se vaya desplazando, sino somos nosotros con nuestros comportamientos o a veces con los descuidos los que podemos hacer que se propague la infección. Bien, si quieren hacer alguna pregunta, quedamos a su disposición. Román, sí, ahí al fondo. Yo, si me lo permites, con el respeto que sabes que te tengo, sobre los nombramientos, hasta que no sean oficiales, no voy a hacer ninguna declaración. No quiero anticiparme a lo que haga el presidente del Gobierno, y una vez que eso ocurra, daré buena cuenta de mi opinión al respecto. Juan, y luego Isabel. Sobre la reproducción de la especie. En climas propios, en sus climas nativos, la especie sigue un ciclo, no de reproducción, sino de mayor tasa de reproducción, porque la reproducción es continua, más actividad en primavera-verano. ¿Qué problema tenemos nosotros? Que con el clima tan propicio que tienen, esa tasa de reproducción, de reincorporación de nuevos miembros a la colonia es continua, es decir, no va a haber mayor tasa de reproducción en la colonia, y probablemente la sequía, porque el condicionante para la Reticulitermes flavipes es la humedad, le afecte un poco, y entonces la expansión se reduzca, pero no por temas poblacionales, sino por la humedad del terreno. Pero en principio es indiferente, porque su ciclo es tan desbordado, por las temperaturas tan óptimas que tienen, que es exactamente el mismo en todas las épocas del año. No hay parada biológica. Sí, en cuanto a la pregunta que me hacía de si teníamos conocimiento de esta especie, de esta plaga en otras islas, a día de hoy este cabildo no tiene conocimiento de que haya ninguna colonia, ninguna detección en otra isla que no sean los municipios mencionados. Es verdad que estamos promoviendo, sobre todo con el Ayuntamiento de Tacoronte, por ser el ayuntamiento más afectado, una ordenanza que hemos hecho, ellos han impulsado y con nuestra supervisión, para que se traten de manera exhaustiva todos los territorios. Por ejemplo, una casa que se vaya a vender, pues que vaya certificada de que no tiene termita, una empresa de flor cortada o de plantas que exportan al exterior, también estamos teniendo control sobre ellas, y con esta ordenanza, que ahora mismo está en fase también de exposición pública, pues también se controlan de manera muy por parte del ayuntamiento, pues todo la exportación que pueda haber de elementos contaminados se está tratando de controlar de manera muy exhaustiva y muy seria, ¿no? Para que no se propaguen a otras islas, que siempre es el miedo, ¿no? Que esta plaga se extienda a lo largo del archipiélago. A día de hoy todavía eso no ha ocurrido. Bueno, con respecto a las viviendas, habrá que valorar cada caso en particular y la situación de la familia. De las 240 viviendas, ahora vamos a retomar de nuevo las inspecciones a otro número similar. Por el momento se han detectado cerca de 70 viviendas, alrededor de 70, pero la afección no es igual en todas ellas, y por lo tanto que el tratamiento, en función de la situación familiar, en función de si finalmente es un problema estructural para el edificio, para la vivienda, que obligue a sus
ocupantes a tener que irse a otro lugar, valoraremos la situación. Depende del momento en el que se determine y se identifique la termita y el grado de daño que haya podido producir. Si me permite, presidente, añadir también que el Ayuntamiento de Tacoronte subvenciona de manera directa a las familias afectadas. Han dado unas ayudas y ellos, gracias a esas ayudas, han podido poner tratamientos en sus viviendas y las tienen controladas con la empresa que decidan y sí que se están dando ayudas y subvenciones directas para eso. Bueno, y en lo que respecta al control, el objetivo de la fase 2, la fase de control, es paralizar la expansión de la... Ya estamos trabajando en él porque, aunque hablemos de fases, son concatenadas y en muchos casos se están superponiendo. Pero sí, una vez nosotros detectamos la colonia y establecemos contacto con ella, uno de los efectos que tienen los biocidas es que inmediatamente empiezan a bajar su tasa reproductiva. No solo las controlamos y las erradicamos, sino evitamos expansiones. Normalmente una colonia tratada con el biocida, con el hexaflumorón, no pasa a fase alada. No tiene un tamaño poblacional suficiente tal que le permita dar ese ciclo biológico que sería la expansión. Las termitas no todas pasan a fase alada, no todos los termiteros pasan a fase alada, es función de su estado poblacional. Cuando tienen una cantidad crítica de masa de obreras, empiezan a generar reproductores primarios. Si nosotros tratamos con el biocida, el primer efecto es que se baja drásticamente la viabilidad de las larvas, porque una de las cosas que, bueno, el principal efecto del biocida es inhibir la síntesis de la quitina, que es una sustancia que interviene en la muda. Entonces, cuando la larva muda, se muere. Si no hay larvas, la colonia no tiene una entidad poblacional lo suficiente para provocar una expansión. Entonces, el principal efecto de la fase de control será ese, reducir totalmente la expansión natural de las colonias, y dependerá de las personas que no se produzca la expansión antrópica, que es la que comenté al principio. Sí, por favor. Sobre el cierre de Encina ya he hecho declaraciones en el Pleno y no tengo nada más que decir. Bien, existe un protocolo establecido para el tema de los residuos, de los propágulos. Nosotros no los consideramos residuos, los consideramos propágulos de termitas, importante. Hay un número de teléfono establecido al que los ciudadanos pueden llamar. Existe además un correo de información, el correo es el info.termitas@traxa.es. El número de teléfono, perdonen, pero no me lo sé de memoria, se lo puedo mirar ahora. Los ciudadanos se ponen en contacto en ese teléfono, bien sea llamadas, bien sea mensajes de WhatsApp o por correo electrónico. Nosotros mandamos a nuestros técnicos a que hagan una inspección ocular de los restos, y si vemos que son restos efectivamente afectados por flavipes, porque esto no es un servicio de retirada de residuos. Teléfono. Ah, sí, mire. El teléfono es el 610 59 20 64. Y como le decía, si detectamos que son restos afectados por flavipes, organizamos una recogida en la puerta a puerta, o sea, las personas no deben mover en ningún caso los restos afectados, y nosotros las llevamos ya a las parcelas de acopio en función de qué municipio sea el origen del propágulo. Los acopiamos en bandejas metálicas para que no estén en contacto con el suelo, y cuando tenemos una masa suficiente procedemos a hacer un astillado. ¿Por qué hacemos un astillado? Básicamente porque rompemos las fibras de la madera y ponemos las probables termitas expuestas al aire. El aire es el primer agente que elimina las flavipes, que es una termita sorprendentemente delicada para lo complicada que es su eliminación. Esos restos astillados les damos un tratamiento con químicos, con productos químicos. Después de dar el tratamiento con productos químicos, los dejamos tapados en los contenedores metálicos sin contacto con el suelo, y tienden a producirse una fermentación. La fermentación es un proceso natural mediante el cual se eleva la temperatura muchísimo de los restos. Y una vez han fermentado después del tratamiento con biocida, nuestros técnicos los revisan, y si están libres de termitas, entonces sí, en ese momento se convierten en un residuo, y las empresas de gestión autorizadas los retiran y los llevan a la planta de residuos de Arico. Estamos recogiendo residuos, o sea, es continuo.
Hemos hecho un tratamiento fuerte de restos de poda que había. Ahora mismo estimamos la semana que viene hacer otra recogida, pero la semana pasada hemos hecho recogidas. Sí, pronto tendremos masa para hacer una astilla de Ontacoronte, y en cuanto se terminen unos inconvenientes técnicos que tenía la parcela de la laguna, haremos una gran recogida de restos del viario. Nosotros no solo hemos recogido restos domiciliarios, sino incluso en la zona de Parque Atlántico hicimos una gran limpieza de restos que había en la parcela, en las inmediaciones de la parcela de acopio, y trituramos en torno a 12 metros cúbicos de residuos que había en la parcela y tratamos. Okay. Bien, el biocida funciona con tiempo. Sí tenemos, en muchos puntos hemos detectado síntomas de decaimiento de las colonias. Es decir, desde el punto de vista técnico hemos detectado pues una desproporción entre obreras y soldados, que es una de los tips que nos indican que el biocida está siendo efectivo. Es decir, cuando el biocida empieza a actuar, las obreras, que es la casta que alimenta a la colonia, empieza a decaer. Hemos detectado ya en cebos gran consumo y hemos detectado esa desproporción. Evidentemente, el tratamiento mínimo es superior a los 9 meses para empezar a ver resultados. Necesitamos más tiempo para ver cómo va evolucionando, porque hay puntos donde las colonias son muy, muy potentes y nos llevará un poco más de tiempo. Pero sí, ya resultados estamos viendo en algunos casos. Bien, yo creo que hemos tenido un enorme avance con conseguir ya un lugar donde trasladar a los mayores del Febles Campo, y además hacerlo con garantía de que puedan estar en unas condiciones adecuadas, puedan ser alojados en unas instalaciones dignas. Y ahora lo que nos queda simplemente son algunas pequeñas obras de acondicionamiento. Hoy hay una reunión con la consejera Marian Franquet para ultimar detalles. En cuanto a esas pequeñas obras de acondicionamiento se realicen y se haga el acuerdo definitivo, pues procederemos al traslado. No podría darle una fecha exacta, pero nuestra intención es hacerlo en cuanto podamos, porque el siguiente paso sería ya el plantear la demolición del Febles, demorarlo para construir un nuevo centro, que es lo que veníamos demandando desde hace mucho tiempo. Bueno, y muy contentos además porque lo que decíamos hace un año era que nos oponíamos a que se llevara a los mayores a un edificio de oficinas para ser alojados ahí, y nos decían que esa era la única alternativa. Pues hemos demostrado que no es así, que hay una alternativa mejor y que además, desde luego, nos parece infinitamente mejor solución que la que se estaba planteando de comprar un edificio a un empresario y generar un gasto en unas instalaciones que no estaban preparadas para atender a los mayores. Estamos ahora en el momento de cerrar los acuerdos. No tenemos una cifra, pero en cuestión de días piensen que el plazo se cerró hace muy pocos días de presentación. En este momento están en estudio. Sabemos que reúne las condiciones, pero esta semana prácticamente es cuando nos hemos puesto ya manos a la obra, porque formalmente es cuando podemos hacerlo. Se cerró la semana pasada el plazo de presentación de ofertas. Esta semana se está estudiando la oferta presentada. Y probablemente en plazo de pocos días, la próxima semana seguramente ya podremos darle detalles más avanzados de cuándo se terminarían las obras de acondicionamiento y cuánto sería el coste de la utilización de esas instalaciones. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias.